Que Dios pueda bendecir la vida de cada una de las personas que nos miran a través de este medio, a través de las redes sociales. Estamos aquí desde San Pedro Sula, Honduras, para nuevamente presentar el mensaje de Dios en esta hora, ya que, pues, como ustedes sabrán, el tema que vamos a tocar hoy es un tema realmente bastante importante porque nos habla acerca de la verdadera educación. Realmente estamos felices porque Dios nos da la oportunidad de poder nuevamente estar aquí y nos ha regalado un día más de vida. Así es que, como ustedes pueden ver al fondo, la verdad presente es exactamente lo que hoy día nosotros tenemos que predicar, tenemos que proclamar al mundo esa verdad presente. Y hoy quizás el tema va específicamente, como padres tenemos una enorme y una grande responsabilidad de cómo poder educar a nuestros hijos. Así es que el tema va bastante centralizado en ese punto, ¿verdad? Un día el Señor nos pedirá cuentas y la cuenta que Él nos va a pedir es: ¿dónde está la grey que yo te di? Así es que vamos a orar para luego dar inicio al estudio de esta hermosa hora y vamos a tener palabras de oración. Querido y eterno Padre que habitas en los cielos, necesitamos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio y también a aquellas personas que están detrás de la pantalla, que sea el Espíritu de Dios quien pueda obrar en sus vidas y en sus corazones, que nos motive, Señor, y nos convenza de justicia, de pecado, que cada día podamos comprender qué es lo que usted desea de cada uno de nosotros, los seres humanos en esta tierra. En el nombre de Jesús pedimos su bendición. Amén y amén, Señor. Muy bien, en este momento vamos a iniciar leyendo en la palabra de Dios en el libro de Timoteo. El libro de Timoteo que está Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en esa cita. Segunda de Timoteo 3, 15, veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y en justicia. Versículo 17, veamos qué es lo que dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros leemos estos pasajes en la Biblia, queridos amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, nos damos cuenta por la palabra de Dios que en el versículo 15 que leímos dice: y que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Y un punto ahí importante es: desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora, el título que decidimos ponerle al tema de hoy nos habla acerca de educando o educados para la eternidad. Educados para la eternidad. Sabemos nosotros que hoy día, como padres de familia, la mayoría de los padres se preocupan para que sus hijos estén bien en salud. Se preocupan también para que sus hijos puedan ir a la escuela, otros a la universidad.
Muchas personas se preocupan y se preparan para cuando sus hijos comienzan a ir a la escuela, y en muchas áreas de la vida los padres siempre tienen esa preocupación por los hijos. Pero la gran pregunta en este momento es la siguiente: ¿cuántos padres en el mundo hoy estamos preocupados para educar a nuestros hijos para la eternidad? Queridos, hoy vamos a ver algunas experiencias de algunos personajes bíblicos que realmente su mayor preocupación fue educar a sus hijos para la eternidad. La palabra de Dios nos menciona en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Este versículo es uno de los versículos que realmente me impresionan en mi vida personal, y en segundo lugar me hacen reflexionar. En el libro de Mateo 16, versículo 27, nosotros podemos leer, específicamente es el 26, dice lo siguiente en ese versículo, que es el 26. Dice así: ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Noten bien, ¿por qué dice? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando nosotros leemos entonces ese pasaje en la Biblia, es que ¿qué aprovechar el hombre si gana el mundo entero y al final perdiere su vida? Ahora, ¿de qué aprovecha que los hijos pues puedan ser educados, digamos, en una universidad, sacar un posgrado de algo, pero al final pierde su eternidad? Siempre cuando leo este versículo y hablo con respecto al tema de la educación, lo que me llama la atención a mí es lo siguiente. En una ocasión, un pastor en una universidad hizo una pregunta a unos jóvenes que estaban estudiando, y les preguntó y les dijo: ¿cuál es el propósito por el cual ustedes estudian? ¿Cuál es el propósito por el cual ustedes están sacando esta carrera? Y tristemente los jóvenes respondieron, y la respuesta de ellos fue: para ser alguien en la vida. Estamos estudiando para ser alguien en la vida. Ahora, ¿por qué dije yo al principio tristemente? Bueno, porque de alguna manera, cuando alguien dice para ser alguien en la vida, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿y los que no estudian, los que no tienen esa posibilidad, entonces qué son? ¿No son nadie acaso? Ustedes ven que hoy día el ser humano se ha llenado de orgullo, el ser humano se ha llenado de vanagloria, se ha llenado del yo. Pero queridos, realmente cuando Cristo Jesús venga a esta tierra, no es un título realmente lo que nos garantiza la entrada al cielo, no es haber pasado por una universidad, no es haber realmente logrado ser ingeniero o abogado. Querido, es la consagración, es la fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios lo que realmente nos garantiza la entrada al cielo. Dios en su palabra nos dice que lo único que nos garantiza entrar al reino de los cielos es tener en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Ahora, mis amigos, vamos a ver una experiencia en la Biblia. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Moisés. Moisés bíblicamente fue educado para la eternidad. La Biblia nos menciona que en los tiempos de Moisés se decretó una ley, según lo que dice el libro de Éxodo capítulo 1. En el versículo 22, la palabra de Dios dice que en ese tiempo Dios estaba por cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel iba a ser cautivo 400 años en Egipto, y estaban en el cautiverio, y ahora Dios está preparando el camino prácticamente para que Moisés pues pueda nacer, era el libertador que había de nacer, para poder sacar o liberar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, veamos qué dice
en Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios lo siguiente. Veamos qué dice. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Según esta descripción en este texto bíblico, nos menciona que Faraón mandó que todo niño fuera echado en el río, pero que le preservaran la vida a las niñas. Más sin embargo, todo niño que naciera de mujer hebrea debía de morir. Ahora, según la palabra de Dios, en el Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia lo siguiente. Un varón de la familia de Leví, dice Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, vemos acá algo bien interesante en la palabra de Dios. Eso que miramos nosotros, interesante en la palabra de Dios, dice en el versículo siguiente. Veamos qué dice. Versículo siguiente. Dice en el versículo, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Según la Biblia, nosotros vemos que la vida de Moisés fue preservada. Los ángeles de Dios conducieron a esta, prácticamente en tiempo actual podríamos decir, una canastita que fue calefateada, y entonces los ángeles guiaron por el río Nilo a Moisés, de tal manera que la Biblia dice que mientras la hija de Faraón se bañaba, ella pudo mirar esa canastita. Ahora, dice la Biblia en el versículo 9 de Éxodo capítulo 2, versículo 9, dice así, y a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré, y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero explicarles un poco acerca de este versículo. Según la experiencia bíblica, iba Miriam, el cual era la hermana de Moisés, ella también iba mirando qué sucedía con Moisés. Ahora, la Biblia dice que cuando la hija de Faraón tomó al niño en sus brazos, lo miró hermoso, él estaba llorando, dice que Miriam se acercó, obviamente la madre había orado mucho por este joven. Y veamos que según la Biblia dice que Miriam pudo decirle, si quieres yo te consigo a una esclava para que pueda criar a este niño. Bíblicamente, Miriam escogió nada más ni nada menos sino a su propia madre, la madre de Moisés. Ahora hay una cita en el Espíritu de Profecía que a mí me llama la atención, que quiero compartir con ustedes. Y veamos esa cita del Espíritu de Profecía que nos dice en el libro Patriarcas y Profetas. Veamos, creo que tuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía 12 años de edad. De su humilde cabaña, dice, fue llevado al palacio real y la hija del faraón lo prohijo. Pero en Moisés no se borraron la impresión que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo, dice, contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Ahora, hay algo aquí que es bastante interesante, y es que la madre de Moisés, el cual se llamaba Jocabed, bíblicamente ella le crió, lo educó,
para la eternidad. Tuvo la oportunidad de tenerlo, según la palabra de Dios, 12 años. En los 12 años es cuando el padre o la madre puede educar a su hijo para la eternidad o para este mundo. Queridos, hoy día miles de personas se preocupan, repito, se preocupan cómo poder criar a su hijo. Pero la mayor preocupación de ellos solo tiene que ver con las cosas materiales de este mundo. Solo tiene que ver con las cosas que son pasajeras. Por eso en el libro de Mateo 16:26 dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y al final pierde su vida? Muchos padres y muchas madres hoy día quizás estamos preocupados en que nuestro hijo de repente pueda ganar fama y estudie lo que uno quiere, logre sus sueños. Pero querido, el sueño más grande que nosotros podemos tener ahora es educar a nuestros hijos para que puedan entrar al reino de los cielos. Esta madre Jocabed mostró que era una madre de fe. Era una madre de fe de tal manera, primero lo ocultó 3 meses. Yo me pregunto, aquella madre doblando sus rodillas, orando por su hijo. Me pregunto yo, ¿fue fácil para esta madre poder ocultar a su hijo durante 3 meses? ¿Cómo puede decirle a alguien, a un niño de 3 meses, que pueda callarse? Es difícil. Pero querido, yo me pregunto, ¿cómo pudo haberlo hecho ella? Pero claro, era una mujer de fe y era una mujer que confiaba en Dios. También, sin duda alguna, tenía un padre que era un padre de fe. Pero vemos también que Moisés prácticamente tuvo 2 educaciones. La primera educación que tuvo fue de su propia madre. De los 12 años en adelante, Moisés fue educado por su segunda madre, la hija de Faraón. Ahora, él tenía que mirar todo lo que había en el palacio real. Allí, sin duda alguna, pudo verse llenado de orgullo. Sin duda alguna, pudo verse llenado de mundanalidad. Pero como dice la cita que acabamos de leer, a Moisés nunca se le borraron los consejos, nunca se le borró de su mente lo que su madre había hecho realmente por él. Por eso es que la palabra de Dios es clara. En el libro de Proverbios 22:6, la Biblia nos describe ahí, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartare de él. Cuando dice instruye, queridos, hoy tenemos nosotros esa gran labor, esa gran obra que hacer. Y esa es la pregunta en esta hora. ¿Cuántos estamos preocupados realmente en educar a nuestros hijos para la eternidad? ¿Por qué decidimos ponerle ese título al tema? Vemos nosotros que Moisés, según la Biblia, quisiera que leéramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la Sagrada Escritura nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11, y en el versículo 23 en adelante, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Podemos notar: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En el versículo 24 dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, analicen esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora nos hacemos una gran pregunta. Cuando nosotros leemos este texto, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué podemos nosotros analizar en este versículo? Ya grande, siendo él ya consciente, teniendo una edad prácticamente ya siendo un joven. La Biblia dice
que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Si estuviese Moisés en el tiempo actual de hoy y de repente tuviera sus amigos, tuviera sus compañeros y quizás tuvieran una conversación y Moisés dijera, prefiero no ser llamado hijo de la hija de Faraón para ir con el pueblo de Israel, para ir prácticamente con mi linaje, con mi familia. Probablemente si estuviera en el tiempo de hoy, muchas personas le llamarían y dirían que es un loco. Muchas personas dirían que está un poco desquiciado de la mente. Queridos, para Moisés lo más valioso no eran los tesoros egipcios. Moisés estaba calificado prácticamente para poder llegar a ser un faraón. Moisés estaba calificado prácticamente para ser alguien grande, hablando mundanamente. Pero la Biblia dice que él renunció prácticamente a los placeres, renunció a los tesoros egipcios, renunció prácticamente al mundo y prefirió ser maltratado con el pueblo antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Así lo describe la Biblia. Por eso me llama la atención lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2. En Primera de Juan, en el capítulo 2, la Biblia no describe allí, pueden ustedes notar, Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15, dice las Sagradas Escrituras en esa cita: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, miremos lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿alguna vez hemos pensado en este texto bíblico? Podemos leerlo otra vez, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 es un versículo también interesante. Dice, el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso leer este versículo. Realmente es el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres tú permanecer para siempre? ¿Quieres tú realmente tener una vida eterna? Querido, ¿nos estamos preparando realmente para la eternidad? ¿Nos estamos preparando realmente para poder morar con Cristo? ¿Para poder vivir con Él por los siglos de los siglos? ¿O estamos tan afanados en este mundo, o estamos tan preocupados en este mundo por las cosas materiales que nos hemos olvidado y miramos con indiferencia las cosas del cielo? Hoy día miles de personas miran con indiferencia las cosas celestiales. Pero querido, el Señor hoy nos está llamando y nos llama. Dice la Biblia que todas estas cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros no cayéramos en semejante desobediencia. Nosotros nos damos cuenta entonces acerca de la vida de este hombre, acerca de Moisés. Renunció completamente al mundo. Yo quiero que veamos nuevamente el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 25, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 25 de Hebreos 11. Dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En el versículo 26 dice lo siguiente: teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27
dice lo siguiente: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Realmente, amigos, realmente, queridos televidentes, cuando leemos este versículo, realmente nos sorprende la vida de este hombre. Por la fe dejó a Egipto. Egipto en el tiempo moderno de hoy representa el mundo. Entonces podríamos decir, por la fe dejó al mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como como viendo al invisible. Por eso me sorprende lo que el apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios. Hay una cita donde Pablo dice que para muchos el evangelio de Cristo es locura. Y podemos leerlo, pero nosotros analizamos en la Biblia y podemos leer esa cita que es bien impresionante. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La Sagrada Escritura nos dice en 1 Corintios 1, 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muchas personas quizás pudieron decirle a Moisés, los que estaban allí en Egipto, los que le rodeaban en Egipto, pudieron verle dicho que era un hombre loco, que estaba desquiciado de la mente, que pensara o que reflexionara en lo que estaba haciendo. Queridos, por eso Pablo dice: para muchos el evangelio o la palabra de la cruz es locura. Pero Pablo dice: para nosotros es poder de Dios. Moisés fue educado a los 12 años de edad, su carácter estaba prácticamente cimentado, estaba fundamentado en la verdad. Aquella madre con arduo trabajo había hecho una labor tan increíble que había educado a este niño para que amara al Dios del cielo, al Dios del vasto universo. Moisés llegó a ser una persona grande, no delante de los hombres, no en el mundo en realidad. Moisés llegó a ser un personaje grande, pero delante de los ojos de Dios. Por eso a mí me llama la atención que Jesús también en su ministerio haya mencionado en el libro del Evangelio de Juan, él mencionó algo interesante que a mí me llama la atención, y es que él dijo: yo no acepto, dice, gloria de los hombres. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés no estaba para aceptar gloria de los hombres en realidad, sino la gloria que viene de los cielos. Ustedes pueden notar que Jesús mencionó eso. Estos podemos leerlo en San Juan capítulo 5 y el versículo 30. La palabra de Dios nos menciona acá que Jesús no estaba interesado en aceptar que las personas lo elogiaran en realidad, sino que estaba interesado en el concepto que tuviera realmente su Padre. Pueden leer conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. Miren lo que dice ahí. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El versículo siguiente dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí, dice, es verdadero. Ahora, es interesante entonces cuando nosotros notamos estas citas. En otro texto Jesús mencionó y dijo: yo no acepto gloria de los hombres. Ahora, algo interesante acá es que dice: otro es el que da testimonio de mí. Pero cuando analizamos estas palabras, Jesús en realidad no estaba tanto interesado, cuando él mencionó: yo no acepto gloria de los hombres, no estaba interesado tanto en el testimonio de los hombres o de los seres humanos. Estaba interesado en realidad
en el testimonio o en qué pensaba su padre realmente de él. Queridos, las personas hoy día pueden tener un buen concepto de ti, pueden tener un buen concepto de mí, quizás en las personas que nos rodean a diario, quizás las personas que nos ven. Pero la gran pregunta es no tanto qué concepto tienen los demás de mí, sino el concepto que Dios tiene de mí. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros podemos incluso engañar a alguien, podemos engañar a una persona, podemos engañar al vecino, podemos engañar a cualquier ser humano. Pero querido, a Dios no lo podemos engañar. Él conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Él conoce lo más íntimo del ser humano. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Porque en realidad a Moisés no le importaba lo que pensaran los demás. No le importaba el concepto que tuvieran las demás personas de él. Lo que más le importaba era tener como mayor riqueza a Cristo Jesús en su vida. La gran pregunta en esta hora ¿es esa la importancia más grande de tu vida? ¿Es realmente Jesús quien ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Realmente eres consciente de que el tiempo se termina, de que el tiempo se acaba? ¿Eres consciente de que estamos viviendo el tiempo final de la historia de este mundo? ¿Será que eres consciente de que en el tiempo que vivimos hoy día la tecnología y muchas otras cosas están destruyendo la vida de las familias y están destruyendo también a los hijos? ¿Somos conscientes realmente o somos indiferentes a las cosas eternas de Dios? Querido, cuando la Biblia dice el libro de Hebreos que Él prefirió tener como mayor riqueza los sufrimientos, prefirió ser maltratado con el pueblo antes que tener los deleites temporales de los egipcios o el pecado. Querido, nosotros nos preguntamos, ¿será esa la misma decisión que yo tengo? ¿Será esa misma educación que yo tengo? ¿Será que soy fiel a Dios? ¿Será que soy íntegro a Dios? Como padres de familia, ¿será que le estamos enseñando a nuestros hijos a tener por mayor riqueza a Cristo Jesús? Querido, en el libro de Deuteronomio, Dios menciona cuál ha sido el plan de Dios para la raza humana, cuál ha sido el plan de Dios para los hijos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice así las Sagradas Escrituras. Miremos qué dice ahí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el versículo 7 dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿somos conscientes de esto? Dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Queridos, hoy por hoy, esto se ha perdido en las familias hoy. Por eso nosotros nos damos cuenta que el mundo cada día se está degradando. Hay una cita en un libro que se llama Hogar Cristiano. En esa cita dice que si hay buenas familias, van a haber buenos ciudadanos. Y si hay una buena sociedad, entonces habrá una buena iglesia. Pero querido, hoy todo se está saliendo de control. Tú puedes notar en el mundo, cuando tú miras a las personas, tú te das cuenta que las cosas se están saliendo de control. Hoy día el mundo, el ser humano y aún nuestros hijos quizás no temen a Dios
como se debería de temerlo. Ahora, en el libro de Deuteronomio dice, las repetirás a tus hijos. En primer lugar, deben estar en el corazón de nosotros. Dice que estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. En el versículo 8 dice, las atarás a tu mano por señal, la tendrás entre tus ojos como una marca. Noten bien, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y en el versículo 9 dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que el Señor quiere hoy. Él desea de todos nosotros, como padres de familia, desea que realmente estas palabras estén grabadas en el corazón de nosotros y que podamos repetirla a nuestros hijos. La madre de Moisés fue una madre ejemplar, hizo una educación perfecta, educó a su hijo para la eternidad. La gran pregunta es, si tú eres padre de familia, yo también soy padre de familia, ¿somos conscientes de la responsabilidad de ser un padre? Un día se nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hicimos con la grey que se nos dio? A cada padre de familia el Señor le preguntará, ¿dónde está la grey que yo te di? En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y el versículo 18, hay una cita aquí que es bien interesante y podemos analizarla. Dice así lo siguiente, dice, aquí estoy, aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ahora, ustedes pueden analizar ese texto. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Estamos preocupados realmente por eso? ¿Estamos realmente escudriñando con nuestros hijos la palabra de Dios? Por eso el primer texto con que inicié fue a 2 de Timoteo 3:15, que nos decía, y que desde la niñez conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Noten bien, no sabios para este mundo, no sabios para las cosas de esta tierra, sino sabios para la salvación. Ahora, en el 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, enmendar, instruir y en justicia. El mejor educador en nuestros días, querido, no es el maestro. El mejor educador en nuestros días es Cristo Jesús. El mejor educador, la guía segura, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que realmente educa verdaderamente al ser humano. Tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, hay personas que pasaron por una universidad, pasaron quizás por un colegio, pero son personas que no parece que hayan pasado por ahí. Yo no tengo nada en contra de alguien. Simple y sencillamente, en el libro de Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles. Y la razón por la que pasa eso es que tú te das cuenta que hoy día hay personas que sí estudiaron, pero si no tienen temor a Jehová, son irrespetuosos. Si no tienen temor a Dios, son personas que hablan palabras deshonestas completamente, porque no hay temor a Jehová. Por eso uno de los textos que en lo personal me impresiona, me encanta ese versículo, es Proverbios 9:10, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Ahí está la inteligencia. Ahora, hoy día quizás los seres humanos, repito, estamos llenos de orgullo
pero en el nombre de Jesús, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos la vida de Jesús, vemos la vida de estos hombres, de estos personajes en la Biblia, nos damos cuenta realmente que estos hombres realmente fueron bien educados. Ahora, la Biblia nos habla acerca de Moisés. Fue un hombre que tuvo una gran fe. Quiero que leamos otra cita de Joya de los Testimonios. Esa es otra cita bien interesante que nos habla acerca de la fe de Moisés. Veamos esa cita que vamos a ver en el libro Joya de los Testimonios. Miren lo que dice en la página 267. Mucha de la fe que vemos es meramente nominal. Escasea la fe verdadera, confiada y perseverante. Moisés realizó en su propia experiencia la promesa de que Dios será galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de la fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esa fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que temen y aman a Dios para soportar pruebas. Moisés estaba lleno de confianza en Dios porque tenía una fe que se apropiaba sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe y entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida. Sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Moisés tenía una fe inquebrantable. Era un hombre realmente íntegro, era un hombre fiel. Ahora, ¿qué pasó al final con Moisés? ¿Por qué yo mencioné al principio el título del tema es Educados para la Eternidad? Queridos, Moisés guió al pueblo de Israel. Fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés lo guió. La Biblia menciona en el libro de Números que no hubo otro hombre manso y humilde como Moisés. Pueden ustedes leerlo en el libro de Números capítulo 12. Vamos a ver en el versículo, Números capítulo 12, y en el versículo 3 dice así las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice. Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bíblicamente entonces Moisés era un hombre manso y era un hombre, dice, humilde. No había otro hombre como él en la tierra. Moisés, según la Biblia, siguió guiando, tuvo muchas complicaciones con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Pero a pesar de todo eso, Moisés siguió manteniendo su integridad. Finalmente, la Biblia dice que Moisés murió. Ustedes pueden leer eso en el libro de Deuteronomio. La Biblia nos describe acerca de Moisés. Y dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 34 y versículo 5, ahí nos menciona que Moisés no entró realmente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, porque al final parece ser que Moisés cometió un error, fue airarse un poco y golpear la roca por 2 veces le fue considerado como un pecado. Ahora dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 34 y el versículo 5, dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y dice el versículo 6 lo siguiente:
y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora nosotros sabemos que él murió a la edad de 120 años, dice en el versículo 7, ahí nos menciona, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces fue sepultado por los ángeles, fue sepultado por el mismo Dios Moisés. Ahora uno se pregunta, bueno, al final Moisés murió, es cierto, sí murió. No entró a la tierra de Canaán, solo tuvo la oportunidad de mirarla de lejos. Pero recuerden la educación que recibió y se dio cuenta que era más grande el galardón de Dios que gozar de los deleites temporales de los egipcios. Y lo que me llama la atención es que es cierto, él murió, pero la Biblia nos describe en el libro de San Judas que su cuerpo, el cuerpo de Moisés, fue peleado. Y ustedes pueden leerlo, esa cita, pueden leerla junto conmigo en Judas capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice que fue peleado el cuerpo de Moisés. Miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora en esta cita nos habla de una gran verdad. ¿Cuál es la verdad que nos habla de esta cita? Nos damos cuenta que Satanás peleó el cuerpo de Moisés, pero dice que el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón? Queridos, Satanás, por el pecado que Moisés había cometido, reclamaba a Moisés como suyo. Pero Moisés se arrepintió. Fue un hombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención? Que si lo pelearon el cuerpo, ¿quién ganó la batalla? Sin duda alguna fue el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús. Él ganó la victoria y se llevó el cuerpo de Moisés para el cielo. Ahora, en el cielo no hay muerte. Y si en el cielo no hay muerte, entonces Moisés está vivo ahora. ¿Y cuál es la prueba de que Moisés está vivo? La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Miremos lo que dice. En el versículo 1 en adelante, la Biblia nos habla acerca de Jesús en el monte de la transfiguración. Podemos ver allí esa cita. Mateo 17, del 1 en adelante dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3 dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Cuando nosotros entonces vemos en la palabra de Dios que se le apareció Moisés y Elías hablando con él, ¿con quién? Con Jesús. Es porque Moisés ya no está sepultado en realidad. Moisés está en el cielo, vino juntamente con Elías. Dice que Elías fue llevado en un carro de fuego. Entonces ambos vinieron y conversaron con Jesús. ¿Dónde está Moisés ahora? Moisés, amigos míos, queridos hermanos, queridos amigos, él está en el reino de los cielos ahora. Queridos, logró esa madre que su hijo realmente fuera educado para la eternidad. Realmente lo logró. ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo para ella? No fue sencillo. No fue fácil para ella.
tuvo que haber luchado, tuvo que haber doblado rodillas, tuvo que haber consagrado su vida a Dios. Así que no fue fácil para ella. Queridos amigos, nadie hoy día recibe charlas para cómo criar a los hijos. Pero queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, hay un educador muy especial. Y ese educador muy especial que tenemos nosotros es Cristo Jesús y es su palabra. Su palabra hace sabio al más sencillo. Él hace sabio al más humilde. Queridos, la palabra de Dios da sabiduría al ser humano. Y la sabiduría no es para estas cosas de esta tierra ni de este mundo. La sabiduría que tenemos nosotros en la palabra de Dios es una sabiduría que realmente nos educa a nosotros para la vida eterna. Necesitamos nosotros hoy realmente tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Queridos televidentes, queridos hermanos, necesitamos poner nuestra vida en las manos de Dios. Necesitamos poner a nuestras familias, nuestros hijos en las manos de Dios para poder tener la paciencia, el amor, el anhelo, para que juntos como familia podamos entrar a la patria celestial. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Con la ayuda de Dios será posible? ¿Con la ayuda de Dios podremos lograrlo? Claro que sí. Nota una cosa. El plan de Moisés humanamente fue frustrado en cierta manera. No tuvo la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán. Pero ¿saben una cosa? Aunque fue frustrado, Dios tenía algo mejor para él. No entró a la tierra prometida, pero Dios se lo llevó para el cielo. Queridos, si tú quieres que tus hijos, tu familia, entremos a la patria celestial, necesitamos poner en primer lugar en nuestra vida a Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.